Bueno, vamos a continuar con la programación de este coloquio y agradecemos que se mantengan todavía aquí. Y bueno, nuestra siguiente conferencia viene a cargo del doctor Raimundo Mier Garza, quien es doctor y lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Filosofía por la Universidad de Londres, profesor investigador en la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, profesor en el doctorado de Ciencias Sociales, profesor en las asignaturas de Teoría Antropológica y Filosofía del Lenguaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor invitado en universidades de México y América Latina, autor de numerosos textos sobre filosofía del lenguaje, filosofía política, antropología, psicoanálisis y estética, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, en esta ocasión nos va a presentar una conferencia titulada Vicisitudes de la Interpretación, Alternativas Contemporáneas de la Antropología. Y antes que nada agradezco infinitamente que nos haya aceptado la invitación de venir aquí y pues bueno, esperamos sea de su agrado. Bien. Erwin, micrófono. Ahí está. Sí, ya. ¿Sí funciona? Sí, ya. Okay. Bueno, en principio, pues como suele ocurrir, como se suele hacer, pero además más que por una mera formalidad, agradezco muchísimo la invitación para participar acá. Como aparece claramente en este breve semblanza que leyó el compañero, soy egresado de la Escuela de Antropología, ¿no? Y he sido maestro durante 41 años continuos en esta escuela. Entonces para mí es un enorme gusto, un enorme privilegio estar aquí otra vez con ustedes, ¿no? Para mí quizá hablar en el marco de un encuentro con esta amplitud y con esta riqueza de perspectivas es un desafío, ¿no? La relación entre arte, antropología y hermenéutica de entrada prácticamente se presenta como un abordaje o como un panorama inagotable desde su surgimiento mismo, ¿no? Muchas veces esta idea para algunos que han sido mis alumnos resultará bien conocida, ¿no? El origen de la antropología, el origen moderno de la antropología en el siglo XVIII, ¿no? Está claramente enmarcado en un punto delicado de expansión, de transformación de la filosofía. Hay una relación íntima entre filosofía y antropología que vuelve prácticamente indiscernible, ¿no? La antropología y la filosofía. Simplemente habrá que tomar esta breve estampa, ¿no? En la historia del pensamiento contemporáneo, de la polémica entre Herder y Kant, para ver las tensiones fundamentales que prácticamente marcan desde su origen el desarrollo de la antropología. Podríamos pensar que la antropología surge de esa tensión entre el universalismo kantiano, es decir, la pregunta central, ¿qué es el hombre? El hombre, no los hombres, el hombre, es decir, el hombre pensado en su universalidad y por lo tanto extraño a su modo particular de desempeñarse en el mundo. Es decir, lo que Kant señala como el objeto privilegiado del pensamiento filosófico no es cómo nos comportamos aquí y ahora, en este momento, sino en realidad cuál es la condición humana, cuál es la condición de posibilidad de la existencia del hombre. Y esta condición de posibilidad de la existencia de lo humano
es la pregunta que debe responder la filosofía. Pero al mismo tiempo, ¿no?, para Kant es imposible arrancar o desplegar todos los presupuestos y las consecuencias de esta pregunta sobre el hombre sin en algún momento incorporar en su perspectiva una reflexión sobre el hacer del hombre. Y en este momento, en el momento en que Kant desciende sobre el hacer, no puede sino involucrar necesariamente un modo de incorporar a la perspectiva filosófica una dimensión fundamental que él llamará claramente pragmática. Quiere decir, un modo particular de interrogar el sentido del actuar, el fundamento del actuar, las referencias con las cuales el actuar se remite a las condiciones de posibilidad del conocimiento. Bien, al mismo tiempo, mientras Kant está planteando todo esto, toda esta visión del hombre que se condensa en estas tres preguntas, las tres preguntas kantianas fundamentales: ¿qué puedo conocer? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué me es dado esperar? Que son en realidad las tres facetas con las cuales, las tres preguntas con las cuales Kant busca desarrollar el interrogante fundamental de la filosofía, que es responder la pregunta simple e imposible: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? No, da lugar a tres perspectivas, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo debo actuar? ¿Y qué me es dado esperar? Por supuesto que la tercera es la más inquietante de todas, pero no me voy a meter con esa, porque ¿qué me es dado esperar? En el caso de la perspectiva kantiana, va encontrando un modo particular de acercarse al universo del sentido, al universo del campo simbólico, de la dimensión simbólica, del universo de los valores, que va a llevar a Kant directamente a una tensión particular entre teleología, es decir, el campo de las finalidades, para qué actuamos, y el campo de la estética, es decir, el problema de la pregunta primero por el gusto, pero segundo por lo bello, pero más allá de lo bello, ¿no?, detrás de la pregunta de lo estético en Kant es el sentido del acontecer, que tiene su base en la aparición de lo imposible de conceptualizar, el tema de la imposibilidad de conceptualizar, que se presenta como un desafío para el sujeto, es decir, la génesis, la ontogénesis de la significación, la ontogénesis de lo simbólico, podríamos llamarle, si empujamos un poco la perspectiva kantiana. Pero mientras Kant está preocupado por esta dimensión de la significación, o más bien del sentido de lo humano, Herder está más bien resituando drásticamente, ¿no?, la perspectiva de la antropología. La perspectiva de Herder será exactamente, ¿no?, contraria. Herder, de alguna manera heredero de otra línea filosófica completamente distinta, pero que podemos decir ejerce una presión fundamental en el universo filosófico europeo, me refiero a Leibniz en particular. La visión de Leibniz es extraordinariamente compleja, no me voy a meter en eso, pero ¿cuál es la herencia de Leibniz para el siglo XVIII? La herencia de Leibniz para el siglo XVIII es una pregunta fundamental: ¿qué es la diferencia y qué es la identidad? ¿Qué pasa con la relación entre identidad y diferencia? ¿Cuál es el correlato entre identidad y diferencia?
Y este correlato entre identidad y diferencia, ¿no?, va a exigir necesariamente una pregunta, la resolución de una pregunta, la pregunta por la singularidad, la relación entre singularidad y universalidad. Es decir, ¿qué pasa con las vidas particulares, las vidas únicas de nosotros? La pregunta, podríamos reducir el planteamiento, cuando vamos a esquematizar el planteamiento de Leibniz, ¿no?, en una visión muy simple. Es decir, ¿por qué en el universo no hay dos cosas idénticas? No existen dos cosas idénticas. Ni siquiera nuestra imagen en el espejo es idéntica a nosotros mismos. No hay tal cosa. Es decir, el tema de la identidad está referido a la individualidad y a la singularidad del individuo, que es al mismo tiempo un modo particular privilegiado de expresar la condición fundamental del existir. La condición fundamental del existir es existir bajo esta condición de identidad y de individualidad. Pero al mismo tiempo, por supuesto, ¿no?, aún siendo individuos, aún participando en la integridad de la creación como únicos, al mismo tiempo participamos de la integridad de todas las categorías del ser, de todos los modos de darse de la existencia de los hombres, ¿no?, de todos los seres del universo, ¿no? De ahí, esta es la herencia que de alguna manera permea hacia el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, esta pregunta sobre la individualidad, ¿qué nos hace individuales? La pregunta es a nosotros, como seres humanos, ¿qué nos hace individuales? No solo qué nos hace universales, sino qué nos hace individuales. Y esta pregunta, ¿no?, gira hacia dos vertientes. La vertiente del lenguaje. ¿Qué es lo que nos hace individuales? Nuestra manera de hablar. No hay dos personas que hablemos de manera igual, idéntica. Aunque hablemos la misma lengua, hablamos de manera distinta, ¿no? Cada hablante del español habla de manera distinta. No hay dos que hablemos idéntico, aunque haya algunos millones de hablantes del español. Ya haya habido muchísimos. Es decir, cada sujeto habla de manera distinta, y en este modo particular de acuñar las formas del lenguaje, ¿no?, aparece la marca no solamente de nuestra identidad, sino de nuestra historia. Y aquí viene la otra confluencia. Historia y lenguaje empiezan a confluir en una interrogación sobre aquello que nos hace singulares. Mi identidad aparece estrictamente correlativa con mi historia, ¿no? Tengo una historia que es propia, mi historia, que no es de nadie más. Mi historia es mía, punto. Pero mi historia al mismo tiempo participa de la historia de la colectividad, participa de la historia de un pueblo, participa de la historia de una nación, finalmente. Es decir, estamos ante momentos de la identidad diferenciados que se van constituyendo a partir de consecuencia, articulación de distintos planos de las identidades singulares, ¿no? Es decir, de la misma manera que yo tengo una historia, el pueblo al que pertenezco tiene una historia, la nación a la que pertenezco tiene una historia, la humanidad también tiene una historia. Quiere decir que hay por lo menos una especie de desdoblamiento de la historicidad en múltiples dimensiones de temporalidad que remiten también a condiciones específicas de identidad estratificada, podríamos llamarle, o concéntrica. Sería mucho más interesante la metáfora de lo concéntrico. Bien, aquí aparece entonces el germen de la interrogación antropológica. También Herder está tratando
de responder a la misma pregunta de Kant, pero de una manera totalmente diferente. No es qué es el hombre, sino qué es el hombre no puede responderse, piensa Herder, sin responder al mismo tiempo qué es este hombre, cuál es la singularidad, cuál es la identidad irrepetible de este hombre, porque es en su irrepetibilidad que este hombre es hombre. Este hombre es hombre porque es irrepetible. Y esto es algo que, por supuesto, no está integrado en la perspectiva kantiana. Y esta es el eje central de una polémica que de alguna manera marca la antropología desde su origen hasta la fecha. No hemos resuelto esa tensión entre la pregunta por la singularidad de las identidades y la pregunta por la universalidad de lo humano. Esta tensión que está ahí y que se expresa en distintas corrientes. Podríamos pensar que algunas de las corrientes contemporáneas de la antropología, por ejemplo, Lévi-Strauss gira más hacia la perspectiva kantiana sin la menor duda, mientras que otras perspectivas van tomando la vía de esta relación entre lenguaje e historia, es decir, la primacía de un modo de encarar lo simbólico, ¿no?, como clave fundamental para entender el momento de la singularidad y las condiciones de la identidad de los individuos, ¿no?, como una faceta fundamental de la respuesta a la pregunta por ¿qué es el hombre? Porque la pregunta ¿qué es el hombre? También me interpela. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi singularidad? ¿Cuál es mi condición como individuo de estar en el mundo? Y esto también se expresa en modalidades expresivas, no solamente con el lenguaje, modalidades expresivas. Ahí estará Lessing, marcando evidentemente toda la multiplicidad de modalidades expresivas. No soy yo únicamente que me expreso en mi lenguaje, mi identidad, por supuesto que se expresa patentemente en mi lenguaje es único, el mío y el de cada uno de nosotros, pero también nuestro modo de portar la ropa, pero también nuestro modo de acercarnos al mundo, pero también el modo de relacionarnos con los otros, de relacionarnos con el mundo y con las cosas. También ahí hay todo un conjunto de elementos de singularidad. Tenemos una manera propia, una manera específica, una manera irreductiblemente nuestra, podríamos decir, de relacionarnos con los otros, de relacionarnos con las cosas del mundo y de comprender un modo particular también de integrarnos al mundo en el modo de incorporar la dimensión práctica en nuestra forma específica de hacer cosas, nuestra condición activa, nuestra condición de creadores y esta dimensión de posibilidad de creación práctica de la singularidad le llamamos precisamente nuestra capacidad creadora. Ahí, por supuesto, la vertiente de Herder hacia la estética va hacia una perspectiva muy específica, podríamos decir que distinta de la de Kant, aunque si vemos un poco en perspectiva, no hay tanta tensión, tanta diferencia, tantas disyuntivas, ¿no? La antropología de alguna manera aparece ahí vinculada con esto, con esta tensión. Y es a partir de esta tensión que empieza también una pregunta que abre Herder. Herder, en esta primera tentativa de reflexionar qué nos hace específicos, va a topar con una de las preocupaciones de la reflexión estética del siglo XVIII, y es ni más ni menos que Shakespeare,
porque Shakespeare, de alguna manera, cuando menos para el mundo alemán y también para el mundo francés, hay que pensar en los escritos de Victor Hugo, por ejemplo, sobre Shakespeare, ¿no? Shakespeare encarna al mismo tiempo una figura irrepetible. Hay un solo Shakespeare, ¿no? Uno solo, ni antes ni después. Nada se parece a Shakespeare, nada, nada. Ok, y al mismo tiempo la humanidad entera está reflejada en la obra de Shakespeare. Shakespeare, Hamlet no es Hamlet, no es un personaje, no es un señor que anda por ahí. Hamlet es en realidad el espectro, ¿no?, de todo un conjunto de potencialidades del existir que de alguna manera desembocan en el destino trágico del hombre. Una reflexión sobre la condición trágica de el hombre que se revela en este drama de el príncipe Hamlet, ¿no?, que vacila permanentemente ante la exigencia de cobrar venganza ante el asesinato de su padre. Vengar a su padre asesinado, ¿no? Esta es la tarea de Hamlet, fácil, ¿no? Vengar a su padre asesinado, ¿no? Pero resulta que su padre se casó el asesino se casó con su madre, y no solamente el asesino se casó con su madre, sino que es pariente de él. Bueno, ok. Hamlet no es cualquier cosa, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, el drama de Hamlet, el gran drama de Hamlet, a pesar de su tremenda énfasis sobre la singularidad de Hamlet, ¿no?, esa historia no es de nadie más que de Hamlet, y sin embargo en esa historia está la esencia humana. Esto es lo que a Herder, ¿no?, le obliga a pensar en la necesidad de encarar el tema de Shakespeare a partir de un modo particular de replantear el sentido de la significación. Porque hay un problema, ¿no? En realidad, el más inglés de todos los autores que han existido es Shakespeare. Y el menos inglés de todos los autores que han existido es Shakespeare. ¿Cómo expresamos? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos esa aparente paradoja, ¿no? El más inglés de todos. No hay nadie en la cultura inglesa más inglés que Shakespeare. Pero Shakespeare es un autor universal. Nosotros tenemos nuestro Shakespeare mexicano, ¿no? Uno podría decir, sí, también Lady Macbeth anda por ahí, ¿no? No digo nombres, pero Lady Macbeth anda deambulando por nuestro mundo, ¿no? Es decir, en realidad los personajes de Shakespeare no son en absoluto seres que corresponden al mundo inglés de 1600. Tenemos hoy nuestros Hamlets, nosotros asumimos nuestra condición prácticamente hamletiana, etc. Bien, todo esto está también equiparado con otra pregunta. ¿Cómo es posible que un mismo texto, Hamlet, un mismo texto, sin cambiarle una sola coma, reciba, o más bien para los ingleses del siglo XVII signifique una cosa, para los alemanes del siglo XVIII signifique otra, para los franceses del siglo XIX signifique otra, para cada quien su Shakespeare, ¿no? Y uno lee a Shakespeare y yo tengo el mío y cada quien tendrá el suyo, ¿no? No le hemos cambiado una coma al texto.
¿Cómo es posible que el mismo texto, las mismas palabras, con la misma puntuación, con la misma estructura, con el mismo, exactamente la misma expresión, dé lugar a un espectro inagotable, infinito de significaciones? Hay algo extraño en el modo de significar, en la noción misma de significación. Un conjunto de símbolos que, organizados de cierta manera, dan lugar a un infinito número de posibilidades de significación. Hay algo extraño en la significación, algo inagotable en la significación, un modo de darse de lo simbólico que no se agota en simplemente decir lo simbólico, es decir, el símbolo tiene o remite a lo simbolizado. No, porque lo simbolizado en este caso es infinitamente variado. Y podríamos decir que Herder comienza a revelar algo fundamental. Eso que llamamos lo simbólico no es algo, sino una potencia. Hay tal cosa como lo simbólico como una potencia de significación. Cuando hablamos de lo simbólico, no hablamos entonces de un objeto, sino hablamos de una condición potencial de realización expresiva. Lo simbólico es un espectro de potencias que se puede realizar expresivamente a partir de múltiples materias, y pensemos, por ejemplo, en la película magnífica de Peter Brook sobre Hamlet, ¿no? Es decir, las imágenes de Peter Brook sobre Hamlet, que son inagotables en sí mismas, las imágenes de Peter Brook, ¿no? Pero al mismo tiempo las infinitas puestas en escena a las que ha dado lugar Hamlet, es decir, modos particulares de comprender la corporalidad, modos particulares de comprender la gestualidad, las inflexiones de la voz, las formas particulares de reconocer las facetas y las calidades de los vínculos entre los sujetos, los modos de darse de la voz, ¿no? Etcétera. ¿Soy yo? Perdón. Bien. Ok. Podríamos decir que Herder en ese momento se está haciendo la pregunta fundamental de la hermenéutica. La hermenéutica, por supuesto que la podemos definir de muchas maneras, se ha definido de infinidad de maneras. Me voy a quedar con una que me parece emblemática. Los símbolos no son cosas con identidades invariantes, sino son potencias de un devenir significativo. El símbolo deviene significación, se transforma, es una potencialidad que se va realizando en distintas calidades de la significación. No es algo entonces, es una fuerza. El símbolo es una fuerza o una concurrencia de fuerzas. Una concurrencia de fuerzas con una potencialidad creadora, ¿no? Y esta potencialidad creadora, al realizarse como una calidad expresiva, se revela como una significación, como un modo de significación que es también un modo de comprensión del mundo y un modo de vinculación, ¿no?, con los otros en condiciones de normatividad y en condiciones afectivas. Dije una masacote, déjenme explicitarlo, ¿no?
Es decir, pensemos en el texto en cualquier expresión simbólica. ¿Qué quieren? ¿La manera de vestir? Ok, la manera de vestir. Algo, no nos vayamos a Shakespeare. La manera de vestir de cada uno de nosotros. Ok, no. Esta manera de vestir es nuestra. Cada quien se viste como le da la gana. Y no hay dos personas que se vistan igual a pesar de que todo el mundo, ¿no?, o mucha gente quisiera vestirse a la moda. Allá ellos, ¿no? Ok. Bien, ahora sí que cada quien expresa su corporalidad, expresa su gestualidad, expresa su modo de inscribirse en el mundo. Pero esto que es la gestualidad no es algo, sino es una potencia. Esto es potencialmente lo que me va a vincular con otro, potencialmente me va a vincular con una colectividad, potencialmente me va a vincular con un amigo, con X, potencialmente me va a permitir expresar una capacidad de acción y de intervención sobre el campo de las cosas humanas, sobre el dominio de lo humano. Es decir, evidentemente el cuerpo y el modo de darse de la corporalidad es nuestra forma específica con la cual nosotros ordenamos nuestra propia identidad, pero ordenamos también nuestro modo de representar el mundo. El cuerpo aparece entonces como esta proyección de la singularidad corporal sobre el modo particular de construir un mundo con otros, ¿no? Y al mismo tiempo, pero construir un mundo con otros quiere decir construir un mundo afectivo con otros, ¿no? Los símbolos tienen una fuerza de afección, involucran una fuerza afectiva, ¿no? Esto se le olvidó a Lévi-Strauss. Voy a introduzco nada más una especie de provocación, ¿no? Es decir, eso que llamamos el símbolo involucra necesariamente memoria. No podemos involucrar simbólicamente algo, un objeto, si no lo inscribimos en nuestra propia historia. Y si no somos capaces de evocarlo, de incorporarlo en nuestra propia capacidad expresiva. Podemos expresarnos con símbolos porque estos símbolos llevan el troquel de nuestra historia, de nuestro pasado, y no solo de nuestro pasado, sino del pasado de la colectividad, ¿no? Saussure, cuando trata de encarar el problema, trata de definir el problema del lenguaje, no se le ocurre se le ocurren muchas cosas, pero una de las cosas que se le ocurren es una metáfora. La lengua es el tesoro de la colectividad. ¿Sí? Y esa idea del tesoro quiere decir, es eso que se ha ido, esa historia que se ha ido decantando de toda la colectividad en nuestro lenguaje, en nuestro universo simbólico, está expresada toda nuestra historia, pero también la mía. Mi historia es la historia de mi uso, de mis palabras, de mis elementos simbólicos, de mi propio cuerpo como posibilidad de incorporarme significativamente en el mundo. Ok. Necesitamos la memoria. La memoria y la historia, que son dos cosas distintas. No confundamos la memoria y la historia. Memoria y historia, y ambas participan en lo simbólico. Cuando hablamos de lo simbólico, estamos hablando de eso que está en la memoria colectiva y en la memoria individual, pero que también constituye la historia colectiva y la historia individual. No hay manera de pensar la historia
sin este registro simbólico, sin este modo de decantarse, de permanecer de lo simbólico, con esta posibilidad también de lo simbólico de surgir y de resurgir una y otra vez para devolvernos a esta especie de densidad de la historia, de densidad que es la densidad de nuestra propia historia, pero también de nuestra posibilidad de referir nuestra historia a algo muy complejo, que es el modo de darse de la identidad colectiva, porque el modo de darse de la identidad colectiva sí tiene una expresión privilegiada, la alianza. Todo el mundo lo sabe, cualquier antropólogo sabe que cuando hablamos de lo colectivo hablamos de una alianza, de un modo particular de la alianza. Pero ¿con quién es esta alianza? ¿Con los vivos? Sí, con los vivos. También con los muertos. México no es los que ahorita formamos la nación mexicana, es todos nuestros muertos de todos nosotros. Y nada más los muertos y los vivos, no, también los que vienen. No. La alianza que forma una colectividad es anticipando a los que habrán de venir. No. Nosotros vivimos para los que vendrán, para eso estamos vivos, para los que vendrán, no para nosotros mismos. No vivimos para nosotros. Uno de los problemas graves de la modernidad es que han impulsado la idea de que vivimos para nosotros mismos, el tema del individualismo. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos en función de realizar, ¿no?, el sentido de las generaciones pasadas, y al mismo tiempo, ¿no?, vivimos en función de darle un fundamento, un sentido también a los que habrán de venir, ¿no? Este múltiple juego de temporalidades que de alguna manera se expresa en lo simbólico. Lo simbólico de alguna manera revela o plantea este modo de significar también el futuro, también el modo en que el futuro se está haciendo presente, ¿no? Bien, lo simbólico entonces es potencialmente creador de futuro, potencialmente cristalizador de pasado, potencialmente realizador de las potencias del pasado en nuestro presente, pero también potencialmente creador de nuestro presente como punto de partida de una creación singular de sentido. Nuestra posibilidad de crear hoy, aquí y ahora algo que no existe, no existía y existirá solamente gracias a nuestra capacidad de ordenamiento simbólico del mundo, ¿no? También, por supuesto, memoria e historia, pero también afección. Lenguaje es una fuerza afectiva, y afectiva en todas sus facetas, tanto en las facetas exploradas claramente por la estética, la psicología, etc., pero también freudianamente, por la pulsión. Los símbolos son modos particulares de realización pulsional. No me voy a meter con todo el laberinto de la pulsión freudiana, pero simplemente quiero resumir la idea de pulsión freudiana en esta idea de qué es lo que nos constituye más allá de la conciencia. En la conciencia se acaba nuestra identidad. Freud dice no, en la conciencia no se acaba nuestra identidad. Nuestra identidad involucra una dimensión todavía más compleja, y es esta dimensión de lo inconsciente. Somos todo un conjunto de potencial de realización inconsciente, realización de sentido inconsciente y realización de las potencias y las capacidades de la conciencia, ¿no? Y esto se expresa, cristaliza en el orden simbólico, ¿no? Un antropólogo fundamental, extraordinario, que se llama Edward Sapir,
cuando se acerca a la perspectiva, a tratar de entender la perspectiva de lo simbólico, dice: lo simbólico es esta especie de interfase. Él piensa en términos de interfase, una interfase donde se realizan las fuerzas potenciales de una subjetividad conformada al mismo tiempo por las formas patentes, tangibles de la conciencia, pero al mismo tiempo las formas intangibles, inaprehensibles de nuestras dimensiones pulsionales, de nuestras dimensiones inconscientes, que se revelan súbitamente, que se revelan de una manera extraña, con su propia lógica, la lógica de los sueños, dirá Freud, ¿no?, en el modo particular de organización de la significación. La significación expresa también estas facetas de lo inconsciente, las conjuga con las dimensiones de la conciencia, las articula con las potencias de la memoria y con las condiciones múltiples de las temporalidades históricas. Pero al mismo tiempo, por supuesto que lo simbólico no es una especie de conjugación caótica, involucra, como cualquier potencia, una condición al mismo tiempo de ordenamiento y de apertura, de regularidad y de apertura. Lo simbólico supone un campo de reglas, sin las cuales lo simbólico no podría darse, y que de alguna manera prefiguran la dimensión de la ley, el orden, la convencionalidad que sustenta lo social. Hablar de simbolismo es hablar de regulación social, pero al mismo tiempo de aquella potencia que desborda la regularidad social. Nuestra capacidad de desbordar la regularidad social es una potencia de lo simbólico. Gracias a lo simbólico podemos desbordar la regularidad que se constituye gracias a lo simbólico. Esta es quizá una de las tensiones paradójicas de lo simbólico. La ley no existiría no existe sino como una expresión de lo simbólico. Punto. Pero al mismo tiempo, la potencialidad de transgresión de la ley, de ir más allá de la ley, es una potencia simbólica. Bien, ok. Resulta entonces que cuando hablamos de lo simbólico, estamos invocando todas estas potencialidades, las potencias de la memoria, las potencias de las temporalidades históricas, las potencias del cuerpo, las capacidades del cuerpo, las capacidades de la afección, las potencialidades del aparato psíquico, es decir, pulsión y conciencia, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, los modos particulares de ordenamiento social y colectivo, las formas de regulación y la transformación creadora de las potencias de la regulación. Descubrir todo eso, ¿no?, prácticamente ha abierto una y otra vez, ¿no?, los linderos, los alcances de la antropología. La antropología, podríamos decir, en distintos momentos exploró distintas de estas facetas, algunas veces privilegiando ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lévi-Strauss, ¿no?, el tema del mito, el privilegio del estudio del mito, el privilegio del estudio de las categorías ordenadoras de lo social, etcétera, etcétera. Es decir, evidentemente hay algo ahí, hay algo en la perspectiva de Lévi-Strauss que ahonda en una de las dimensiones de lo simbólico, pero las otras dimensiones de lo simbólico quedan ahí, han quedado ahí, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Clifford Geertz, un poco asumiéndose como una especie de heredero de una perspectiva fenomenológica, ¿no?, es decir, de una corriente o de corrientes filosóficas previas,
¿no? Al mismo tiempo asumiéndose como heredero también de un modo de interrogación de los modos del conocimiento social, etcétera, ha replanteado el tema de la antropología que nos lleva y que nos ha llevado a una serie de interrogantes. Si ponemos en el centro a la simbolización, en el centro de todo esto, ¿no?, a la simbolización, ¿cómo podemos responder a la pregunta ¿qué es la cultura? La cultura es todas las posibilidades expresivas que se realizan a partir del campo simbólico. Quiere decir que una teoría de la cultura es una teoría de la significación o una teoría del simbolismo. Sí, dice Clifford Geertz. Sí. Una teoría de la cultura es una semiótica. Lo dice Clifford Geertz. Y esta frase es una especie de te cae, ¿no? De veras entonces no hay diferencia entre teoría de la cultura y teoría de lo simbólico, es lo mismo. Y luego, como una pregunta que resulta de esta misma interrogante, ¿la antropología es solo una teoría de la cultura? Si la antropología es una teoría de la cultura, entonces resulta que la antropología es una teoría de lo simbólico. Hay un correlato directo entre teoría de lo simbólico y antropología. Se podría pensar que una antropología se completa, se articula sobre el campo de lo simbólico integralmente. Es decir, cuando hablamos de antropología, hablamos solamente o privilegiadamente del simbolismo como el modo de darse de todo el conjunto de las potencias de vinculación y realización del intercambio. Sí. Lévi-Strauss, en un artículo mucho más importante de lo que él mismo calculó, ¿no?, trata de definir cultura y dice: la cultura, un poco también asumiendo una definición anticipada por Marcel Mauss, la cultura es en realidad la conjugación de modalidades del intercambio. Wow. Esta es una manera impactante que ya estaba prefigurada en Marcel Mauss, ¿no?, pero que queda, podríamos decir, afirmada, fincada claramente por Lévi-Strauss. Cuando hablamos de cultura, ¿qué estamos hablando? Modalidades del intercambio. Pero Marcel Mauss, ¿no?, había planteado ya que estas modalidades del intercambio tienen un sustento particular, y este sustento particular es el intercambio simbólico. Cuando hablamos de cultura, claro, hablamos de parentesco, que es un modo particular de intercambio, ¿no? Esta es una de las contribuciones enormes de Lévi-Strauss, pensar el parentesco como un sistema de intercambio, ¿no? El parentesco es un sistema de intercambio. Eso que llamamos la cultura involucra el parentesco. Luego entonces involucra un sistema de intercambio. Involucra también, ¿no?, un sistema de intercambio de bienes económico, ¿no? Pero eso también supone formas simbólicas. No hay intercambio económico sin formas simbólicas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo intercambio supone valor.
y el valor no es más que una de las expresiones privilegiadas del ordenamiento simbólico. Bien, quiere decir, parentesco es una estructura puramente simbólica. La consecuencia del acercamiento de Lévi-Strauss al parentesco se resume en una pregunta: ¿qué es el padre? El padre es lo que la sociedad dice que es el padre, lo que la sociedad significa como padre. El padre no es del orden biológico, el padre es en realidad un enclave fundamental del ordenamiento simbólico de lo social. Y la madre, la estructura de parentesco, es un conjunto de categorías simbólicas. La madre, el tío, etc., son categorías simbólicas que ordenan la construcción de la constelación de vínculos, de obligaciones, de determinaciones internas que hacen posible la conformación del núcleo ordenador de lo social, que es el sistema de parentesco. Ok. Para Lévi-Strauss, evidentemente esto formará parte de la cultura. Más tarde añadirá otra dimensión: cosmogonía, ¿no? La cultura es siempre necesariamente una cosmogonía. ¿Y qué es una cosmogonía? Relatos, un conjunto de relatos. La cultura es un conjunto de relatos que se intercambian. Es intercambio de relatos que de alguna manera se expresan la potencialidad creadora, la potencialidad representativa del orden simbólico. Bien, si vemos todo lo que acaba de decir Lévi-Strauss, la definición de cultura, que es parentesco, intercambio de bienes, intercambio de mensajes, pero también cosmogonía, intercambio de relatos, ¿no? Es la cultura. La cultura podría decirse entonces que es un modo particular de darse de todo un conjunto de potencialidades simbólicas. Y otra vez estoy planteando que lo simbólico entonces no es algo, sino una potencia capaz de dar cuerpo a las categorías del parentesco, capaz de dar cuerpo, forma, organicidad, regulación y lógica, cognición a las estructuras del lenguaje y a las estructuras económicas. Es la potencialidad de ordenar también todo el conjunto de los mensajes sociales, y es también la potencialidad de organizar todas las dimensiones del conocimiento y la organización ético-jurídica de la sociedad, que se expresan en el orden regulatorio de la ley, ¿no? Es decir, es al mismo tiempo cosmogonía y ley, es al mismo tiempo mercado, intercambio de mercancías, es al mismo tiempo modos particulares de hablar y de construir colectivamente la significación, y es al mismo tiempo un modo de construir y de dar sentido a las constelaciones afectivas, jurídicas, convencionales de esa institución que se llama la familia. Entonces, bueno, bien, evidentemente, no, Lévi-Strauss está poniendo las bases para algo sumamente importante. Hablar de cultura es explorar todas estas
potencialidades de realización expresiva de lo simbólico. No es el simbolismo mismo, es las potencialidades de realización de lo simbólico. La cultura es la potencialidad, el conjunto de las potencias de realización expresiva de lo simbólico. Bien. Si le creemos a Lévi-Strauss, no hay que creerle mucho, pero tampoco hay que dejar de creerle, porque no es cualquier personaje secundario, ¿no? Lévi-Strauss está replanteando radicalmente la orientación del pensamiento antropológico. Yo que me he definido prácticamente durante los últimos 30 años como anti-levi-straussiano, ¿no? Puedo decir claramente que la antropología es antes y después de Lévi-Strauss. Es decir, sí, hay cosas que quizá nos distancian de Lévi-Strauss, pero Lévi-Strauss nos llevó a través de esta reflexión sobre lo simbólico, ¿no?, a un modo particular de comprensión de la antropología sin precedentes, ¿no?, y que abrió todo un conjunto de potencialidades donde encuentran su sentido todo un conjunto de posiciones críticas, la famosa antropología posmoderna, la famosa antropología interpretativa, la famosa antropología fenomenológica, la famosa antropología analítica, la famosa antropología de los intereses. Es decir, todas las corrientes antropológicas que hay hoy y que proliferan, ¿no? Cada día nos encontramos con una nueva corriente antropológica, ¿no? La de Descola y de todas estas chifladuras de las nuevas ontologías y toda esta invención, ¿no?, etcétera. Es decir, cada quien invente su antropología, ¿no? Él quiso posible esto, ¿no?, esta reinvención permanente de la antropología a partir de la interrogación sobre lo simbólico, ¿no?, es Lévi-Strauss. Pero al mismo tiempo podríamos decir que al despojar a lo simbólico, ¿no?, de un carácter de la condición de entidad, los símbolos no son entidades sino potencias relacionales, ¿no? Lévi-Strauss está haciendo posible una cosa, ¿no?, un modo particular de inscribir lo simbólico en una capacidad interpretativa abierta, es decir, en un modo de recreación permanente del sentido social, del sentido del hacer. Los símbolos son esto que se recrea en su posibilidad y en su capacidad expresiva y significativa. Es algo en permanente movimiento, es algo en permanente construcción imaginativa. Y este margen de creación, ¿no?, Duvigneau lo llama la imaginación, ¿no?, pero también lo llama la dimensión estética de lo simbólico. La dimensión estética de lo simbólico entonces se revela como el modo de darse de esta potencia expresiva, ¿no?, en términos de creación de lo inédito, creación de lo inanticipado, ¿no? Y esto es un modo de comprender la estética. La estética es un modo de realización simbólico que desborda todas las condiciones de la regulación y se enfrenta a las potencialidades, llamémosle, crudas de la capacidad creadora de los símbolos.